Buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Recuerden que Derecho y Propiedad se presencia a nivel nacional en las principales ciudades del país, con abogados expertos que están para ayudarles y para poder solucionar cada uno de sus casos, de sus procesos, de las situaciones que se les presenten. No olviden consultarnos si tienen de pronto alguna situación, de pronto algún proceso, algún caso, si de pronto no es suyo, de un familiar, de un amigo, coméntenles que está una empresa que está al servicio de ustedes para encontrar las soluciones y brindarle todas las alternativas del caso. Para el día de hoy tenemos una capacitación muy importante y es el tema de cuándo puede ingresar la fuerza pública a mi domicilio. Realmente se ha especulado mucho sobre este tema, se ha de pronto hasta comprendido dentro del mismo Código Nacional de Policía y Convivencia. Entonces, muy importante que el día de hoy pongamos mucha atención y podamos aprender sobre este tema para aclarar todas nuestras dudas. Para eso nos acompaña el doctor Wilmer Paternina. Doctor Wilmer, muy buenos días. Buen día- Muy buenos días, doctor Kevin, y buenos días a todos los que están conectados en esta capacitación virtual. Bueno, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en el día de hoy. Sabemos de todos sus conocimientos frente al tema y esperamos pues aprender mucho. Vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Tunja, igualmente los que están conectados con nosotros desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Cali, desde el centro del país. Saludamos también a los que se conectan desde la ciudad de Villavicencio, igualmente los que están desde el Valle del Cauca, los que se conectan con nosotros desde el centro del país, desde la ciudad de Pereira, todo el eje cafetero, desde la ciudad de Manizales, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Melgar. Un saludo para todos ustedes, para la ciudad de Barranquilla, toda la costa atlántica. Bienvenidos todos ustedes, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Pasto. La idea es que podamos aprender mucho en estas capacitaciones que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional con resolución de la Secretaría de Educación Distrital. Y bueno, ¿quién más que el doctor Paternina para comentarnos sobre estos temas? Él es especialista en Derecho Penal, uno de nuestros abogados líderes en el área de públicos. Entonces agradecemos mucho, doctor, por esta invitación que nos hace, por aceptar nuestra invitación que le hacemos el día de hoy para hablar sobre este tema. ¿Cuándo puede ingresar la fuerza pública a mi domicilio? Entonces, queda usted con el auditorio. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, como ya lo ha manifestado el doctor Kevin y como lo ha presentado, en esta ocasión pues tendré la oportunidad de hacer una capacitación relacionada con el interrogante que nos hemos planteado sobre cuándo puede ingresar la fuerza pública a mi domicilio. Entonces, se necesita hacer algunas aclaraciones para poder iniciar, y es con respecto a los conceptos que se deben manejar para esta temática, la necesidad de manejar esos conceptos, de comprenderlos para poder saber y finalizar en el sentido de tener comprensión de las situaciones sobre las cuales la fuerza pública o esas situaciones en las que la fuerza pública puede ingresar a nuestro domicilio. Tenemos que aclarar un concepto inicialmente importante, y es esa expresión fuerza pública. Constitucionalmente en nuestro país, fuerza pública comprende las fuerzas militares y la Policía Nacional. Por tanto, tenemos que hacer una diferenciación con respecto a estos dos cuerpos que se encuentran en nuestro país, y tenemos que las fuerzas militares se encargan de defender nuestra soberanía nacional, así como el territorio. Entonces, y que la Policía Nacional se encarga más que todo sobre asuntos o directamente actividades dirigidas al orden público, que tienen que ver directamente con la ciudadanía y el orden social. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos claros, vamos a apartar en esta oportunidad, en esta capacitación, la interacción que pueda tener, por ejemplo, las fuerzas militares, porque, como ya se los dije, se encarga de la protección de la soberanía nacional y el territorio. Y para este tema nos quedamos con lo que tiene que ver con la Policía Nacional y sus funciones, así como lo que se entiende como policía administrativa. Pero este es
importante tener en cuenta primero esta claridad para que nos ubiquemos en la situación, en las situaciones en las que vamos a exponer. Así como también tengo que aclarar que de la temática que se va a tratar, todos los conceptos vienen desde el concepto establecido desde la Constitución Nacional, es decir, nuestra norma superior en nuestro país. Con esto, quiero aclarar, la situación que quiero aclarar es el hecho de que los conceptos que están en la Constitución Nacional, de alguna manera, son un poco cortos y pues necesitan interpretación. Esta interpretación de la Constitución Nacional la hace la Corte Constitucional y pues a través de algunas sentencias, por ejemplo, más que todo cuando se demanda una norma por inconstitucional, entra la Corte Constitucional a hacer un análisis específico sobre aquellas temáticas que se quieran resolver. Entonces, de allí se generan unos conceptos que la misma Corte saca con respecto a la regulación o la intención que se tiene con la regulación de las normas constitucionales. Entonces, también tener esa claridad. Entonces, para los conceptos que voy a estar manejando, tiene que ver con conceptos jurisprudenciales, desde la jurisprudencia, y como ya saben, son conceptos que vienen de la Corte Constitucional en esta ocasión. Entonces, como ya le había indicado, pues vamos a manejar ciertos conceptos. El primer concepto es el que tiene que ver con policía, luego manejaremos el concepto de domicilio, pero iniciamos con el concepto de policía. Y tenemos que para la Constitución Nacional o para nuestro sistema o régimen en nuestro país, hay una noción de policía que está centrado en 4 conceptos distintos. En primer concepto tenemos que sobre noción de policía se puede entender la actividad del Estado con el fin de preservar y de restablecer el orden público. Esto se hace a través de el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía. Más adelante estaré profundizando sobre estas temáticas que son muy importantes en esta oportunidad y para este tema. Tenemos en segunda instancia lo que tiene que ver con las autoridades encargadas de desarrollar esas actividades del Estado. Entonces, son autoridades administrativas de policía y pues también estaré haciendo aclaración de ese aspecto. En tercer lugar, tenemos lo que tiene que ver con la policía ya como cuerpo civil, cuerpo de seguridad, un cuerpo armado civil. Y por último, tenemos la colaboración que prestan ciertos grupos a autoridades judiciales con el fin de hacer actividades para esclarecer la investigación con respecto a algunos delitos. Entonces, estas son las 4 nociones que se tienen a nivel constitucional sobre la noción de policía. Y pues esto es un concepto que viene de la sentencia C-024 de 1994. Hay una característica que tiene el poder de policía y es que el poder de policía en ese concepto se debe entender como de naturaleza normativa. ¿Qué quiere decir eso? El poder de policía es el que viene de las determinaciones y de esa actividad legislativa que como facultad también tiene el Congreso de la República. Entonces, en desarrollo de la Constitución, con fines de orden público, el Congreso desarrolla unas normas que tienen la intención de mantener ese orden público. Entonces, teniendo el poder de policía, resulta que tienen que haber autoridades que desarrollen ese poder de policía. Por eso tenemos la función de policía que está supeditada a ese poder. Y esa función no es más que la gestión administrativa de ese poder de policía, es decir, esas normas que vienen desde el poder de policía
gestionada por parte de la función de policía. ¿Y quiénes ejercen la función de policía para que tengan claridad? La función de policía la ejercen a nivel nacional el presidente de la República, a nivel territorial los gobernadores y los alcaldes, es decir, gobernadores para los departamentos y alcaldes para los municipios. Entonces, para que tengan claridad, la función la ejercen el presidente, los gobernadores y los alcaldes, como desarrollo del poder de policía que es ejercido por parte del Congreso de la República, quien expide las normas. Entonces, con respecto a esta explicación que se ha dado del poder de policía y la función de policía, hay una relación entre los dos. Entonces, el poder de policía se encarga de emitir esas normas que de alguna manera limitan derechos constitucionales, libertades de manera constitucional con el fin de mantener ese orden público policivo, y viene la función de policía por parte del presidente, los gobernadores y alcaldes a desarrollar esas normas, a ser administradores y hacer la gestión para que se dé cumplimiento y mantener ese orden público. Estos conceptos fueron acogidos íntegramente por parte de la ley 1801, que es el nuevo Código de Policía y de Convivencia, en la 1801 de 2016. Entonces, en los artículos 11, 16 y 20 respectivamente, pues están desarrollados unos conceptos que tienen que ver poder de policía, función de policía y actividad de policía. Y como se lo venía explicando, el poder de policía está ejercido por parte del Congreso de la República. La función de policía está ejercido por parte del presidente, de los gobernadores y del alcalde, y como ya saben, se encarga de hacer la gestión para que se dé cumplimiento a lo que se establece desde el poder de policía. Entonces, dentro de estos conceptos, estos tres conceptos, tenemos por último lo que tiene que ver con la actividad de policía, que no es más que la materialización de esa actividad del poder de policía a la cual está supeditada la función ante la cual está supeditada la función de policía, y esta actividad de policía es la que lleva a cabo la Policía Nacional, está a cargo de la Policía Nacional. Entonces tenemos que entender que la actividad de policía es netamente material, no es normativa, solamente material. ¿Qué quiere decir? Porque ellos materializan esas normas. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo cumplir, llevando a la ciudadanía a que cumplan con esas normas. Entonces, igual se le dan unas competencias y unos alcances para esa finalidad. Ya desgastado el tema que tiene que ver con el poder de policía, la función de policía, la actividad de policía, tenemos que ya claro que el poder de policía es una función desde el Congreso de la República, tenemos que la función de policía está de parte a nivel nacional por parte del presidente, a nivel territorial por parte de los gobernadores y alcaldes, y tenemos también claro que la actividad de policía es llevada a cabo por parte de la Policía Nacional, pero ya no de manera normativa, como de alguna manera lo hace el Congreso y por alguna expedición de reglamentos lo hace el presidente, los gobernadores y alcaldes, sino que materializan esas normas. Es decir, para que se cumplan, para ejercer la función, con el fin de que se dé cumplimiento a esa normatividad. ¿Y con qué fin? Para que se mantenga el orden social. Teniendo claro eso, tenemos las autoridades que de alguna manera clara expiden normas y aquellas que hacen cumplir esas normas. Y ahora tenemos que entrarnos al concepto de domicilio dentro de nuestro país, y este concepto de domicilio tiene dos etapas en nuestra legislación o en nuestro sistema.
del país. La primera etapa tiene que ver con un concepto que viene del siglo XIX y que se acoge en el Código Civil. Este concepto de domicilio, de alguna manera, está desarrollado en el Código Civil del artículo 76 al 86 y dentro de la definición que se mantiene en el Código Civil para diferenciar, tenemos que se dice que el domicilio no es más que la residencia y acompañada de esa real o presunta intención de permanecer en ese lugar. Es más o menos el concepto que se maneja desde el Código Civil, pero tenemos el concepto que nos compete en esta ocasión para este tema, para tener claridad de estas situaciones con respecto al derecho del domicilio, pero es un concepto y es la segunda etapa que se da para el concepto de domicilio en nuestro país y es el concepto constitucional, un concepto que se da desde 1991 con muchas claridades y se desarrolla a partir de allí. Entonces, el concepto de domicilio a nivel constitucional, es decir, ya distinto a lo que se maneja el del Código Civil, es un concepto que excede a la noción que se tiene en lo civil. ¿Por qué? Porque en lo civil tenemos en cuenta a ese espacio físico como tal, para el concepto lo tenemos en cuenta. Ese espacio físico como ese habitacional. En cambio, para lo que tiene que ver el domicilio constitucionalmente, ese desarrollo constitucional, excede en la medida que ya no se limita solamente al espacio físico y residencial, sino que tiene que ver con esos derechos que tiene el individuo, la persona. ¿Cuáles son esos derechos? A la intimidad y a la libertad. Por eso va más allá del concepto civil, porque acá el domicilio se debe entender como ese derecho. El derecho a domicilio tiene que ver con ese derecho que tiene un ciudadano a preservar su intimidad y su libre desarrollo de la personalidad en un cierto espacio. Y por eso el concepto de domicilio se aleja del civil y lo excede porque ya no se trata del espacio físico, sino de cualquier espacio cerrado. Ya no hablamos de la residencia, sino de cualquier espacio cerrado en el que se encuentra esa persona y donde pueda ejercer su derecho a la intimidad, a su libertad personal y a su libertad personal. Por ejemplo, ya no hablamos de la simple residencia donde normalmente permanecemos, sino, digamos, una casa rodante tiene esas características. La habitación de hotel también acoge esas características del concepto de domicilio desde lo constitucional. ¿Por qué? Porque esos son lugares cerrados, lugares privados, donde la persona tiene derecho a ejercer su intimidad y su libertad personal. Entonces, por eso la diferencia de este concepto con respecto al civil, y como ya saben, en lo civil solamente se concentra en el espacio, en la habitación, y acá además, más allá de la habitación y del espacio, va hacia la protección de los derechos que tiene esa persona en esos lugares cerrados donde desarrolla su personalidad. En nuestra Constitución Nacional, entonces, tenemos el desarrollo al derecho a la inviolabilidad, la provisión a la inviolabilidad del domicilio. ¿En qué consiste? Por ejemplo, tenemos el artículo 28 de la Constitución Nacional, donde se establecen dos derechos fundamentales. Por eso tenemos que hacer la división de este artículo, porque aquí está dos conceptos distintos. Por ejemplo, en el artículo 28 de alguna manera se hace relación a la libertad personal como derecho
eso es un tema aparte, lo que tiene que ver con el derecho a la libertad personal, a la libertad de la persona como tal, pero también tenemos el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y con este artículo, pues se comienza a reconocer la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental autónomo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y bueno, con respecto a estos conceptos que he estado manejando, la idea es que se comprendan mejor, pero recuerden que ante cualquier situación que tenga relación con estos derechos y la posible vulneración de estos derechos, ya saben muy bien que cuentan con abogados en la empresa Derecho y Propiedad, donde tienen la preparación suficiente, el conocimiento y la experiencia suficiente para ejercer la defensa y en el caso de ser vulnerado estos derechos o en el caso de estar comprometido en alguna situación donde posiblemente se está manifestando que se vulneran estos derechos, pueden acudir a nuestra empresa con nuestros abogados y allí tener el apoyo para resolver aquellas dudas o situaciones que se les hubieran presentado en la vida con relación a este aspecto. El artículo 28 de la Constitución Nacional como tal, entonces, está dividido. Entonces, establece una prohibición general y es esa prohibición, por ejemplo, a la libertad. El hecho de que no se puede vulnerar la libertad personal, así como también se tiene el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es decir, para que no se vulnere ese derecho tampoco. Entonces, esto tiene que ver con una prohibición general que establece la norma, pero hay una excepción a esa prohibición. Y es que esos derechos de alguna manera pueden romperse excepcionalmente cuando media autoridad judicial. Es decir, es una autoridad judicial con unos fines constitucionales también, igualmente constitucionales, la que puede romper esos derechos, pero con unos fines específicos, ya establecidos en la norma, por ejemplo, como en la inviolabilidad del domicilio, con el fin de hacer allanamientos, como por ejemplo cuando la fiscalía hace allanamientos, pues por órdenes judiciales se tiene que hacer esta situación y ahí está la excepción a esa prohibición, porque es posible hacer los allanamientos. Así como traigo como ejemplo el hecho de que hay autoridades administrativas que también están autorizadas para acceder al domicilio y pues previamente porque se están protegiendo otros derechos o otras situaciones de manera constitucional. Por ejemplo, tenemos a la DIAN. La DIAN está autorizada para hacer registro con fines de verificar situaciones dentro del domicilio que puedan estar vulnerando situaciones de índole tributario y cuál es la motivación para esa excepción que se le da a esos registros de la DIAN. Y es que se puedan perder pruebas, se puedan extraer pruebas o perder pruebas o dañar pruebas que puedan servir dentro de un proceso tributario. Entonces, por eso se da esta excepción, así como hay una excepción para el defensor de familia y para el comisario de familia cuando pueden ingresar al domicilio con fines de proteger los derechos de los menores. Entonces, tenemos aquí el choque entre la inviolabilidad o el análisis entre la inviolabilidad del domicilio y los derechos de los menores. Entonces, como saben bien, los derechos de los menores de alguna manera tienen cierta posición con respecto a la importancia de la protección de esos derechos ante la Constitución y la ley, para que entiendan muy bien sobre las excepciones que se puedan dar. Y con lo que ya les estaba explicando, tenemos que se da una ponderación con respecto a las excepciones ante la inviolabilidad del domicilio. Entonces, ya, así como les estaba explicando que hay una excepción por parte de unas autoridades administrativas y para algunas situaciones que ya previamente ha establecido la Constitución y la ley,
la ponderación tiene que ver con el hecho de que el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de alguna manera, no es cerrado, porque se tiene que dar lugar a la protección de aquellos derechos que sobrepasen ese derecho a la inviolabilidad del domicilio y que sean importantes para su protección. Entonces, por esta razón, se puede romper romper como tal, no, sino hacer una excepción a ese derecho a la inviolabilidad de domicilio con fines de proteger derechos constitucionales que de alguna manera para la persona, para el ciudadano, son muy importantes. Por ejemplo, la vida o la integridad personal sobrepasan al derecho a la inviolabilidad de domicilio, y en el caso que tengan que ser protegidos esta clase de derechos, entonces en esta oportunidad se dan las condiciones para hacer una excepción y establecer unas situaciones especiales para tratar de hacer cualquier acción que sea necesaria. Y con esto tenemos que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es de carácter absoluto, sino relativo. Siguiendo con esa idea de que con el fin de proteger derechos fundamentales que muchas veces sobrepasan el derecho a la inviolabilidad del domicilio, hay la necesidad de tomar medidas para preservar esos derechos. Ahora, y teniendo en cuenta el análisis de las excepciones que la Corte en algún momento se ha tenido en la obligación de hacer, y es el hecho de que, por ejemplo, en la sentencia C-176 de 2007, se demanda, hay una demanda como tal por inconstitucional, pero esta sentencia por demanda de inconstitucionalidad tiene que ver con el artículo 83 del decreto ley 1355 de 1970, que también tenía que ver con unas normas de policía. Entonces, ¿por qué traigo esta sentencia? Porque en esta sentencia hay 5 numerales de situaciones en las cuales, por excepción, se puede acceder al domicilio sin orden previa a una autoridad judicial. Como ya se hizo ese análisis en esa sentencia, la C-176 del 2007, y al hacer el análisis hacia lo que tiene que ver con el artículo 163 de la ley 1801 de 2016, la Corte estableció que se puede tomar la sentencia C-176 de 2007 como precedente judicial, porque allá en el artículo 83 los numerales son iguales, los primeros 5 numerales son iguales a los primeros 5 numerales del artículo 163 de la ley 1801. Entonces, esta situación esta situación de análisis de inconstitucionalidad o no del artículo 163 se tomó para determinar con el precedente judicial de la sentencia que ya les he establecido. Y teniendo esta claridad, entonces entramos a lo que son las situaciones en las cuales la Policía Nacional, la autoridad de policía, puede acceder al domicilio sin orden previo. La primera, y cada una me permito leer la parte de cada numeral, es para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. Entonces, tenemos esta primera situación, y es que en este caso la Corte analizó que no se rompe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que no hay una vulneración como tal, porque se da lugar a derechos de mayor entidad en ocasiones. ¿Y cuáles son esos derechos? A la vida y la integridad personal o la seguridad de esa persona. En esta ocasión y en este numeral estamos tratando de una situación donde una persona pide auxilio por cualquier motivo. Entonces puede ser que está en peligro su vida, puede ser que está en peligro
puede ser que está en peligro también su integridad personal y hasta su seguridad. Entonces, el desgaste que se hace en esta oportunidad para establecer que no se está vulnerando ese derecho a la inviolabilidad de domicilio y que es una excepción, que se trata de una excepción, es el hecho de que en nuestro país, por principio, se debe actuar por solidaridad social. Se debe actuar por solidaridad social. Y que incluso eso no apenas es un principio que aplica a las autoridades, sino a cualquier ciudadano de nuestro país, para que se tenga muy en cuenta. La otra situación es que cuando una persona pide auxilio, entonces está dando autorización a aquel tercero o cualquiera con el fin de que resguarde cualquier derecho que está en peligro de esa persona que pide auxilio. Entonces, aquí también tenemos otra condición, pues, que no rompe con ese derecho a la inviolabilidad de domicilio, porque es la misma persona que habita la que está pidiendo que se le asista. En el numeral segundo del artículo 163, entonces tenemos otra situación. Para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro. Entonces, me adelanto al numeral tercero porque el segundo y el tercero tienen cierta relación. Para que tengamos en cuenta, el tercero trata de sobre la situación de para dar caza a animal rabioso o feroz. Todos estos dos numerales tienen similitud en la situación que se establece y sobre el fin que se quiere lograr con él. ¿Y cuál es la situación? Y es que ante estos sucesos que se establecen estos dos numerales, hay unas situaciones de acción humanitaria. Y otra vez volvemos a la situación en la que, además de las autoridades, los ciudadanos están obligados a esta acción humanitaria como tal. Entonces aquí porque posiblemente estas dos situaciones que establecen el numeral segundo y tercero, como la situación segunda que tiene que ver con la extinción del incendio o evitar la propagación, así como lo del animal rabioso o feroz en el numeral tercero, tienen que ver con situaciones que además de posiblemente vulnerar la vida, el derecho a la vida y la integridad o salud de la persona, también puede tener una influencia a nivel social, es decir, a nivel de la comunidad, porque un incendio al propagarse puede afectar a las otras viviendas, entonces ya no estaríamos hablando de esa inviolabilidad de domicilio, de ese como derecho y que se pueda vulnerar. Entonces, se puede hacer la excepción en esta situación de la inviolabilidad del domicilio porque se pueden posiblemente vulnerar otros derechos, tanto más importante de la persona que habita una vivienda, así como de sus vecinos. Entonces, también el hecho de la acción humanitaria que se debe tener en cuenta en nuestro país, pero el hecho de las afectaciones que puedan llegar hasta otras personas, además de esas personas que puedan residir en una vivienda. En este caso, y en todos los casos que les estaré explicando, tiene que ver con las acciones que puede llevar a cabo la policía para atender, incluso pues también con el apoyo de otros cuerpos como los cuerpos de bomberos o dependiendo los funcionarios que estén determinados para cada situación, pero siempre concentrados en que la policía en todos estos aspectos puede hacer intervención o puede acceder al domicilio sin orden previo. Como cuarto numeral del artículo 163 de la ley 1801 y como cuarta situación tenemos, y me permito leer, para proteger los bienes a personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas. Entonces, en este caso, tenemos una típica actuación de la Policía Nacional, porque
para mantener el orden, asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos. En este caso, debe haber intervención de la policía ante una situación como esta. Entonces, por eso la excepción, porque en este caso incluso estamos, si estamos hablando de protección de otros derechos, con el fin, como excepción el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es la protección del patrimonio de esa persona que en el momento no tiene la capacidad de asegurar sus bienes. Entonces entra la Policía Nacional sin orden previa, porque sería ilógico y sería absurdo solicitarle, aun cuando la vivienda está desocupada, está sola, no está habitada en el momento por su propietario, poseedor o tenedor. Entonces, en esta oportunidad, es la policía, a través de sus acciones, asegura el patrimonio de esa persona. Entonces, los que habitan esa vivienda son los más interesados en esta protección. Quinto numeral, tenemos cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de éste. Ante esta situación, hay que traer un aspecto. El hecho de tener un derecho a la inviolabilidad del domicilio no nos blinda de todas las situaciones que nosotros como ciudadanos por responsabilidades o obligaciones tengamos ante esa interacción social. Entonces, aquí en este quinto numeral, lo que en algún momento se llegó a desarrollar en la jurisprudencia es que el hecho, y como ya está claro que el derecho a la inviolabilidad del domicilio tampoco es absoluto, y pues tampoco nos podemos resguardar en ese derecho con el fin de causar perjuicio a los derechos o algún daño ante los derechos de los demás. Entonces, ¿a qué se refiere este numeral? En el sentido de que usemos como escudo nuestra vivienda o esa protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio que tenemos para dañar a otros, para causar perjuicio a otros, para vulnerar los derechos de los demás. Porque digamos que el ejemplo para esta ocasión es que la persona desde dentro de la vivienda lleva a cabo acciones o actúe de tal manera que pueda poner en riesgo la vida de las personas del exterior, sea el derecho a la vida, la integridad personal y la salud, así como el patrimonio de las demás personas, al hacer acciones que puedan dañar las estructuras o edificaciones que se encuentran cercanas. Entonces, por eso aquí la policía tampoco tiene, de alguna manera, tiene la obligación de acceder a una orden judicial o una orden de la autoridad judicial cuando se estén dando estas situaciones. En este aspecto, deben entender que por no ser el derecho a la inviolabilidad del domicilio de manera, un derecho absoluto, también tenemos que saber que no nos podemos resguardar en este derecho para causar daños a otras personas o vulnerar otros derechos. Y por último, tenemos lo que tiene que ver con el numeral sexto del artículo 163, el cual dice, para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Este numeral tiene cierta relación con lo que ya les expliqué con respecto al artículo segundo y tercero, y es el hecho de que, además de las afectaciones que puedan darse para los que estén, a los que se les protege con ese derecho a la inviolabilidad de domicilio, y a quienes habiten en esa residencia, el peligro que puede resultar en la manipulación de juegos pirotécnicos y demás juegos artificiales para su vida, para hechos como su vida, así como a su salud o integridad personal, esto también puede resultar un peligro para los ciudadanos que se encuentran alrededor de esta vivienda.
Entonces tiene la misma explicación que les di sobre la numeral segundo y tercero, sobre esa excepción que se da en este aspecto, porque se pretende proteger esos derechos que van más allá de la inviolabilidad del domicilio, que tienen que ver con la vida, la salud y la integridad de la persona. El mismo artículo 163, así como establece estas situaciones con unas excepciones para poder, de alguna manera, no entender que se está vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, establece unas condiciones que a diferencia del artículo 83, sobre el cual se basó el análisis para determinar si del numeral 1 al 5 había alguna situación de inconstitucionalidad o vulnerabilidad. Sí, con esos artículos, el artículo 83 del decreto ley 1355 de 1970, para darles como una claridad, establecía que el control judicial que trae este artículo 163 como tal no se daba, sino que se daba de manera un poquito que se pueda malinterpretar, porque se le daba autoridades, es decir, el control que se hacía era por autoridad competente según el artículo 83. Entonces, la garantía que trae el artículo 163 para hacer un control ante estas situaciones que no necesitan orden es que el personal uniformado, una vez hubiera hecho la actuación necesaria ante estas situaciones, es decir, de ingresar sin orden previa, tiene que rendir un informe. Está obligado, cuando accede al domicilio, en esas 6 condiciones, está obligado a rendir un informe a su superior, con copia al propietario, al poseedor o tenedor de la vivienda. Es obligatorio por parte del funcionario de policía. ¿Con qué fin? Con el fin de que por medio del informe queden las claridades específicas sobre las motivaciones para haber ingresado al domicilio en esas circunstancias. Y con este informe, pues se deja al alcance de las autoridades penales y disciplinarias en caso que se hubiera incurrido en un abuso de autoridad. Así como también el propietario, el poseedor o tenedor de la vivienda tiene la obligación de informar cuando se hubieran presentado irregularidades en el procedimiento. Entonces, esa persona tiene acceso a la justicia para solicitar un control sobre esta situación, que más adelante le estaré explicando. Tenemos el parágrafo segundo de esta misma norma, y pues un parágrafo que ya trata de una temática un poquito más apartada de lo que venimos hablando, de lo que tiene que ver con la residencia, más que todo particular y privada. Y el parágrafo se refiere a que el personal uniformado de la Policía Nacional, por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando éste esté abierto al público. Entonces, por ejemplo, tenemos un establecimiento donde hay venta de licor. La Policía Nacional, como bien se sabe, no necesita una orden como tal, hacer una verificación dentro del establecimiento, porque hay una prohibición para estos establecimientos sobre la presencia de menores de edad. Entonces, en este aspecto, no tiene que la policía hacer una formalidad que normalmente se exige para otras situaciones, sino que puede acceder de manera sorpresiva al establecimiento, pues también pidiendo el favor, pues ya saben, con toda ese respeto que se debe guardar desde las autoridades también, y el respeto que deben recibir las autoridades, y pueden acceder para verificar que efectivamente no se encuentren menores de edad dentro de este establecimiento. Entonces, es un parágrafo como que de una situación distinta y aparte, aunque sea parágrafo. Ahorita, entonces, entramos a este tema del control judicial posterior del ingreso al domicilio sin orden previa, y es que toco este tema
porque es que desde la jurisprudencia, es decir, desde la Corte Constitucional y de las demandas de inconstitucionalidad que se han dado hacia el artículo, por ejemplo, 163, ya se desgastó y de alguna manera se aclaró la temática que tiene que ver sobre si debe haber control posterior ante el ingreso de ese funcionario a una vivienda por todas esas situaciones que habíamos establecido. La Corte dijo que este tema le compete como tal, le compete al Congreso de la República y como ya bien saben, el Congreso de la República tiene el poder de policía. Entonces, la Corte Constitucional ha dejado claro que es el Congreso de la República el que tiene que regular si para estas situaciones efectivamente, o mejor dicho, por ley se tiene que aclarar que primero que no tenga, que si hay necesidad o no de la orden previa. Y también la necesidad del control posterior. Entonces, al dejar este trabajo o esta responsabilidad al Congreso de la República, porque es quien tiene las facultades para ejercer esa situación, deja la Corte Constitucional claridad que mientras el Congreso no regule sobre esta situación, que no lo ha hecho hasta el momento, entonces el control posterior será a petición de parte. ¿Qué quiere decir? Lo que ya le había comentado en un momento. Si la persona dueña de la residencia donde se lleva a cabo un procedimiento por esas 6 situaciones por parte de un uniformado de la policía, siente que se vulneraron unos derechos y que hubo una actuación irregular, hubo un abuso de autoridad, entonces tiene que solicitar ante un juez de control de garantías el control de esa actuación. Entonces, la Corte lo dejó claro. Mientras tanto, el Congreso de la República no lo regule, es un control posterior que se hace a petición de parte. Es decir, los jueces de control de garantías solamente tendrán conocimiento si esa persona supuestamente afectada por un procedimiento, de alguna manera, tiene acceso a la justicia y para que se le haga este control que él necesita por algunas situaciones supuestamente irregularidades que se presentaron. En esta oportunidad, pues, les tengo que recordar que ante esos procedimientos, ante esa necesidad de esa solicitud de procedimiento o aquel funcionario que hubiera llevado a cabo el procedimiento con su informe, con todo el protocolo que le exige la norma, en el caso de necesitar acompañamiento, representación para ser asistido en esta clase de procesos, ya saben que cuentan con la empresa de Derecho y Propiedad para que lo asistan y con los conocimientos que tienen los abogados de la empresa, los conocimientos ya especializados, la profundización, la experiencia, entonces puedan determinar todas esas situaciones que quieran resolver para tener tranquilidad dentro de esos procesos que llegan a tener. Con este tema, pues, no tengo más nada que decir, debido a que igual vale aclarar que si bien me he tomado este tiempo para explicar, es un tema que tiene un desarrollo jurisprudencial extenso. En este caso, todo aquel aspecto que acá de pronto, cuando lleguen a tener un caso, un proceso, no llegan a entender aún, luego de esta capacitación, ya saben que pueden acudir a la empresa para que con los abogados que se encuentran en la empresa puedan resolver todas esas situaciones o dudas o pues también que puedan ser representados entre los procesos que tengan que ver con estos temas. Entonces, hasta aquí termino con la temática y muchas gracias por la atención a todos. Muchas gracias a usted, doctor Wilmer Luis Paternina, por esta capacitación. Realmente es un tema, como usted lo dice, que genera pues también bastante interés. ¿Es posible pronto que pasemos 2 diapositivas, por favor? Mil gracias, doctor. Bueno, realmente pues se presentan algunas preguntas frente al tema que es importante que pues las revisemos, doctor.
y es muchas veces de pronto no tienen la autorización, o aquí en Colombia se ve mucho que en una misma vivienda pueda convivir el dueño de la casa, ¿sí? O el propietario de la vivienda y adicionalmente un arrendatario. En estos casos, cuando el arrendatario tiene o sea, comparte la misma vivienda, es posible de pronto que el arrendatario pueda permitir el ingreso aunque el propietario no lo haya permitido. Sí, yo respondo. Hay que recordar de lo que tratamos en la capacitación y es sobre esos derechos fundamentales que puedan estar en peligro. Entonces, acá no se trata de quién es el propietario poseedor, sino de los posibles derechos que se puedan estar vulnerando, que incluso puedan ser de mayor entidad que el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, la claridad que tenemos que tener ante esas situaciones es si esa persona, que aunque no es el propietario, se encuentra en peligro y tiene, por ejemplo, en peligro su derecho a la vida y eso, incluso, y pues hace un llamado a auxilio o algo así, o requiere asistencia, como ya se, por la solidaridad social, como aclaré, se tiene la obligación de asistir a esa persona. Y el propietario como tal no se puede oponer ante la asistencia que necesita esa persona por llamar a que no se vulnere su derecho a la inviolabilidad de domicilio, porque como le llegué a explicar, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo y de acuerdo a la protección que se debe hacer de otros derechos, también constitucionales y fundamentales. Entonces, esa es la claridad, que en este caso no puede haber oposición por parte del propietario si la persona pide auxilio o tienen peligro otros derechos de mayor entidad como la vida. Entonces, en este caso, pueden acceder al domicilio aún en contra de la voluntad del propietario. Hay un caso muy común, doctor, y es el tema de cuando de pronto existe o hay una persona, de pronto un delincuente, ¿sí? Hablemoslo de esta manera. Está el Sí. delincuente y trata de pronto de refugiarse en alguna de las viviendas aledañas o en la misma vivienda donde está cometiendo el hurto. ¿Qué diferencia hay de pronto de que él se resguarde en viviendas aledañas o que él se resguarde en su vivienda? Mm, ese tema, pues como se dan cuenta, no está ingresado en estos numerales, pero sí está determinado como una excepción a ese derecho a la inviolabilidad del domicilio. Porque es que cuando hay situaciones de flagrancia, cuando hay situaciones como la está estableciendo usted, doctor, en ese caso las autoridades sí tienen acceso a la vivienda, en cualquier parte en la que se encuentre. Entonces, si la ley y la Constitución previamente han establecido esta situación que en flagrancia se puede acceder sin orden, sino y con el fin de mantener ese orden público, la seguridad ciudadana y demás, con esos sustentos. En estos casos no hay necesidad de hacer ninguna oposición, o no se puede hacer ninguna oposición por parte del ciudadano, porque estaría entonces limitando un procedimiento de la fuerza policial. ¿Es posible de pronto, doctor, que en esos casos, digamos, que deba someterse el funcionario público a inmediatamente enviar el informe a su superior de la situación de los hechos y pues claramente lo que conllevó ese ingreso a estos domicilios? Doctor, sí, como lo dice el parágrafo primero del artículo 163, es una obligación, es una obligación. Y los funcionarios de la Policía Nacional que hacen esa actividad de policía, según esos conceptos que yo les llegué a explicar, tienen que acatar todas las órdenes, incluso tanto de los superiores, en algún momento porque le van a solicitar el informe, pero tiene que tener clara esta norma y esa obligación de la norma. Recuerden que hay unas separaciones entre los conceptos de policía administrativa y es el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía.
Y la Policía Nacional, dentro de esa actividad de policía, tiene que cumplir a esas situaciones establecidas incluso de la función de policía que lleva a cabo el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Ellos como le dé claridad, son de actividad material, no normativa. Ellos solamente cumplen. Y con esta aclaración, entonces, si la norma establece que tiene que presentar el informe, es obligatorio. Y pues, en el caso de no presentarlo, puede acarrear las mismas consecuencias de cualquier otra obligación que no lleven a cabo y que ya se sabe que puede significar tanto situaciones penales como disciplinarias. Bueno, a todos ustedes los que nos observan en este momento, es muy importante que usted conozca que si tiene alguna consulta, alguna situación, algún proceso que quiera que abogados expertos, en este caso como el doctor Wilmer Paternina, podamos atenderlo a nivel nacional, no olvide contactarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla para el área comercial 320-233-0619, para la área de servicio al cliente 314-475-1002. Nos puede escribir a través del correo electrónico servicioalcliente@derechopropiedad.com. Es importante que abogados expertos como nosotros podamos revisar sus casos. De pronto, si no es su caso, el caso de algún familiar, el caso de algún amigo, coméntele que hay una empresa que está para apoyarle, para brindarle la solución a todos estos problemas y claramente que encontremos las alternativas para poder ayudarle en cada uno de sus casos. Igualmente nos pueda escribir por el chat de www.derechopropiedad.com, que es nuestra página web, o conectarse con nosotros a través de las redes sociales, aprender claramente todos estos días aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad de todos sus derechos, de todos estos mecanismos como el día de hoy que hablamos con el doctor Wilmer Paternina acerca de esa entrada de los funcionarios públicos a los domicilios para el día de mañana, un tema también muy importante para todos aquellos emprendedores que quieran conocer las ventajas de las sociedades SAS, o para aquellas personas que estén interesadas sobre el tema, no olviden conectarse con nosotros. Lo importante es que podamos atenderlo en cada uno de estos procesos, en cada una de estas dudas que se les presenten, en los casos, de pronto en estas consultas que ustedes tengan, comuníquense con nosotros. Tenemos honorarios fijados para sus necesidades y claramente también le brindamos alternativas de pago. Doctor Wilmer, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros hablando de otro tema de su interés. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a esta capacitación. Bueno, a todos ustedes, ya saben, mañana, para todos los que les interesa conocer de derecho comercial, conozca las ventajas de las sociedades SAS. Esperamos entonces que se conecten con nosotros mañana a 9 de la mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Pásenla bien, tengan un feliz día. Chao, chao.